Muy buenas y bienvenidos una vez más al canal de Leyendas del Multiverso. Hoy vamos a hablar del Mr. Freeze del The Batman de 2004, la serie animada creada por Michael Goguen y Duane Capicci y producida por la ya extinta Kids Warner Bros. Y Cartoon Network. Este vídeo de la sección de 10 minutos de leyendas viene gracias a una idea de José, de la guarida del Trepamuros, así que José, un saludo, gracias por la idea y bueno, vamos a hablar sobre este Mr. Freeze. Vamos con el trasfondo y la historia de este personaje porque la verdad es que es muy distinta a lo que estamos acostumbrados. Para que os hagáis una idea así muy rápidamente, este Mr. Freeze no tiene una mujer ni una historia trágica detrás de él. Es muy raro porque esto creo que prácticamente no se haya visto nunca, o al menos no de esta manera, y se eliminó una cosa que precisamente de normal es lo que tanto atrae a mucha gente sobre este personaje, ¿no? El tema de su esposa, de Nora, de lo que hace por intentar salvarle la vida, etcétera. Pero esto en este show, que por supuesto estaba dedicado a un público bastante infantil, pero aún así con ciertas cosas que no eran demasiado infantiles, por así decirlo, pues no tenía esa, como digo, toda esa versión, ¿no? de ese Mr. Freeze y su querida Nora. Eso sí, en algunos episodios veíamos flashbacks en los que se veía a Víctor con una mujer de nombre desconocido y nunca se llegó a saber quién era. Eso sí, decía que era un homenaje a esa historia de los cómics, ¿no? de Nora, y simplemente pues hacerle un pequeño homenaje, como digo, en este show que desde luego algo tan trágico parecía que no tenía mucho lugar. ¿Y cuál es el origen de Mr. Freeze en este universo? Pues bueno, Victor Fries era un ladrón normal y corriente y tras un robo de unos diamantes pues es perseguido por Batman y el cual acaban de alguna manera en un laboratorio criogénico. Entonces, intentando coger los diamantes dentro de esa pelea, el pobre Victor Fries cae en una especie de cápsula criogénica, por así decirlo, y entonces Batman intenta salvarlo de ahí dentro, pero bueno, Víctor termina cayendo y entonces Batman le da por muerto. Eso sí, luego ya se ve que Víctor como que empieza en una especie de electrocutación, ¿vale? Pero al mismo tiempo, digamos que la sangre se le congela y entonces como que la electricidad y ese proceso de congelación hace que mute de alguna manera y entonces llega a convertirse en una especie de persona que, digamos, con esa combinación, ¿no? de mutación, empieza a generar ese frío, ese hielo, ¿no? A partir de su propio cuerpo. Y digamos, además, ya es cuando poco después, digamos, ataca a un científico para que le construya un traje con el que poder controlar esos poderes y tenerlo todo bajo control. ¿Qué parece el diseño? A mí la verdad es que me parece muy, muy, muy chulo, muy arriesgado, bastante más monstruoso de lo que estamos acostumbrados, como se suele ver en los diseños de esta serie. La verdad es que casi todos los diseños de los villanos son así y con una potencia visual mucho más desgarradora, mucho más imponente que por ejemplo la habitual que conocemos de Mr. Freeze. Su actor de doblaje en la versión original era Clancy Brown, que seguro que os suena por un montón de películas y además es alguien que ya ha doblado muchas veces a personajes de DC en animación y la verdad es que esa voz era muy acorde a este nuevo diseño, como digo, mucho más imponente y una voz casi que todavía más imponente aún. Dejo aquí un breve fragmento para que escuchéis la versión original. How shall I ice you, Batman? Allow me to pick your frozen brain. ¿Y cuáles son los poderes de este personaje en esta serie? Pues obviamente tiene crioquinesis, que es básicamente controlar y generar todo tipo de lanzamiento y generación, como digo, de hielo, de nieve, etcétera, directamente de su mano e incluso otras partes del cuerpo. También incluso llega a saber controlar y generar clima de nieve. Es decir, un clima muy frío, incluso como digo, para que llegue a caer un poco de nieve. En un momento de la serie, las últimas temporadas, cuando se alcanza el año 2027, vemos a un nuevo Freeze, es decir, una versión como mejorada de ese Victor Fries, y digamos que empieza a generar nieve de una manera que incluso Gotham llega a quedar totalmente helada y nevada en un momento, como digo, de la temporada. Es la verdad un nivel de manipulación del clima bastante alto. También tiene unas piernas robóticas que le ayudan con ese traje que decía,
que le ayudan a ser mucho más rápido y a ser mucho más estable en las condiciones de hielo. Por supuesto, también controla varias técnicas de combate y además es un genio a nivel intelectual. La verdad es que siempre fue, a lo largo de las temporadas, un rival muy difícil para Batman, y una de las maneras más eficaces que que llegó a conseguir el Caballero Oscuro para detenerle fue con un serum antifreeze, es decir, un serum anticongelante que llegó a desarrollar Batman en su Batcueva, y desde luego le fue muy útil a partir de ese momento. En numerosas ocasiones este Mr. Freeze llegó a tener mucho éxito en cuanto a sus operaciones, es decir, como cuando ya he dicho antes, llegó a tener esa especie de, digamos, era congelada de Gotham, brevemente por supuesto, hasta que el Caballero Oscuro le derrotó, pero aún así, digamos que esos robos llenos de hielo o de nitrógeno líquido para congelar lo que fuera, a veces no le salieron tan bien. Y por supuesto el Batman salvaba otra vez el día o la noche, depende de la ocasión. Pero hay una anécdota muy curiosa, ¿no? En un momento de la serie, digamos que se hace un episodio especial en el que Gotham han pasado 1000 años y Batman por supuesto ya está muerto, ¿no? Y Mr. Freeze llega a hibernar esos 1000 años, ¿vale? De alguna manera. Y entonces intenta ya por fin hacerse con la ciudad ahora que Batman pues ya no está. Pero ¿qué pasa? Que Batman, por supuesto, siempre es el detective que va unos pasos por delante y ha creado creó en su día unos hologramas de sí mismo que hicieron que, pues si hubiera algún plan, ¿no? En el futuro contra Gotham, pues que alguien pudiera detener ese plan, ¿no? Y entonces esos hologramas de Batman atacaron a este Mr. Freeze de 1000 años y, digamos, aunque le cambió un poco el aspecto, ¿no? Incluso la forma de su traje en esa edad, en ese año, en ese siglo, mejor dicho, aún así pues no pudo derrotar a esos hologramas de Batman y también perdió. Quiero terminar esta edición de 10 minutos de leyendas con mi episodio favorito de este personaje y se llama The Big Chill en inglés, no recuerdo cómo se tradujo al español, pero bueno, en The Big Chill aquí vemos a Mr. Freeze haciendo de las suyas y, digamos, persiguiendo su mayor pasión en esta serie, que eran los diamantes. Los diamantes le volvían absolutamente loco y en este episodio pues se dedica a buscar a los diamantes más raros de la ciudad de Gotham. Entonces, usando sus poderes, pues digamos, empieza esta búsqueda, ¿no? Y obviamente, pues Batman se interpone en su camino. Ahí es cuando Batman se entera de que Victor Fries no murió y ya sabe lo que le pasó, y es un episodio muy bueno porque las peleas que vemos entre ellos son magníficas y además vemos a Batman con un traje poco habitual, lo voy a poner ahora en pantalla, que es totalmente blanco, un traje hecho para las condiciones extremas de frío, obviamente sabiendo a quién se iba a enfrentar, y además Batman usa unas pistolas lanzallamas que están muy chulas, dejo también esa foto por aquí, la verdad es que es un pedazo de episodio y ya no solo el mejor para mí de Mr. Freeze en esta serie, sino que también es posiblemente uno de los mejores episodios de la serie en sí. La verdad es que está muy muy bien. Yo recomiendo, no sé si os animáis a ver la serie, pero desde luego si os ha entrado curiosidad os animo a buscar este episodio de Big Chill en internet, que seguro que estará por ahí, y lo veáis porque la verdad es que vale muchísimo la pena y así veréis a este Mr. Freeze y a este Batman en acción. Aquí lo dejo, yo no sé si alguno más veíais esta serie, si lo habéis hecho dejadlo en los comentarios y lo comentamos, también podéis comentarme qué os ha parecido este episodio y este Mr. Freeze con lo que os he contado, qué os parece en general. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en próximas ediciones. Un saludo de The Lovers.